Bueno, estimados, lleguemos ya al final del semestre. Estamos con el epílogo del curso. Este vídeo y la presentación en sí se llama Latinoamérica y Pan-Latinoamericanismo. Los que asistieron a la clase el jueves pasado, o sea, ayer, pudieron ver algo de esto. Y hoy seguimos con el tema para amplificar un poquito las ideas que aparecen ahí. Aquí vemos cuatro mapas que mencionamos y representan, según una perspectiva técnica, ¿verdad? Las palabras oficiales. O sea, la versión se va a encontrar en un libro. Tres o cuatro palabras, ¿verdad? Latinoamérica, Sudamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica. Y la pregunta que les hago es que me pueden decir lo que significan esos prefijos según los mapas que corresponden. Bueno, Latinoamérica, si miramos lo que hay en cada uno, Latinoamérica incluye todo Sudamérica y Centroamérica y a las islas caribeñas y Canadá, pero no los Estados Unidos. Interesante que dice eso, aunque sea Latinoamérica. Comparamos con Sudamérica. Sudamérica obviamente es sur, ¿verdad? Aquí sud significa sur. Otra pronunciación de la R, sud. Iberoamérica, bueno, vamos a mirar. Aquí bueno, casi similar a lo que hay en Latinoamérica, menos Canadá y unas partes de Sudamérica. Ok. Probablemente Guiana francés no está ahí. Hispanoamérica es menos todavía. Ya no hay Brasil, por ejemplo. Lo que se encuentra aquí fuera de Sudamérica es una referencia a las lenguas que se hablan en esas partes. Por ejemplo, Latinoamérica, estos países, regiones, lo que sea, corresponden a los lugares en que se hablan lenguas que procedieron de latín. En este caso, mayormente son portugués, como Brasil. Todos los países hispanohablantes de español. Y claro, Canadá, según este mapa, habla francés, aunque sea una parte bastante pequeña, pero bueno. Así que esa es la idea. Les mencioné en la clase que a mí también me parece, si asumimos que Canadá habla francés, igual los Estados Unidos hablan español, porque una gran parte de ese país también lo habla, pero bueno, en ese sentido sería Latinoamérica con nosotros también, pero bueno, la idea que quiere enfatizar este mapa es que el francés viene del latín, y si queremos ser muy técnicos, podemos decir esto. Ibero-hispano. Hispano es obvio porque otra vez son los países hispanohablantes. Ibero incluye Brasil que habla portugués. Y esto porque Iberoamérica refiere a la península ibérica. Y las lenguas de la península ibérica son español y portugués. Entonces, Brasil más en el mundo hispanohablante del hemisferio oeste, esto es Iberoamérica. ¿Sí? Una pregunta más. Si quiero amplificar el término no solo a pan latinoamericano, sin panamericanismo, ¿verdad? ¿Cuál representa esto? Ninguno, porque técnicamente si decimos americano y panamericanismo, incluye todo el hemisferio, porque ese hemisferio más o menos corresponde con las Américas. ¿Sí? Pero bueno, si pensamos en hispanoamericanismo, es lo que pertenece más a lo que hacemos en esta clase, aparte de también a España, obviamente. Pero aquí, lo que me interesa en esta selección de Wikipedia son la primera parte que dice no debe confundirse con y el último párrafo. So, empezamos con no debe confundirse con. Porque aquí presentan varias palabras, ¿verdad? Hispanismo, que no es hispanoamericanismo, sino hispanismo como gente que habla español. Hispanismo debe incluir España también, ¿verdad? Iberoamericanismo, es como Iberoamérica, es con Brasil otra vez. Panamericanismo, latinoamericanismo. Y yo diría que muchas veces cuando hablamos de Latinoamérica, la gente lo que quiere decir es otra cosa. Pero volvemos a eso, ¿verdad? Ok, el último párrafo que dice aquí. La especificidad del término hispanoamericanismo está dada en que asocia a las naciones que formaron parte del Imperio Español, ¿verdad? O sea, que hablan español ya porque vinieron de España.
en América y España, en tanto en latinoamericanismo, vínculo a los pueblos americanos por su tradición lingüística latina, incluyendo así las naciones de tradición lusófona e incluso francófona, ¿verdad? Esa es la idea que está Canadá en este grupo, ¿verdad? Que habla francés. Lusófona significa habla portugués. No estoy segura, sería una cosa histórica, pero el prefijo luso significa asociado con portugués. Sí. Pero claro, cuando decimos Latinoamérica, ¿qué queremos decir? Entre esos cuatro, ¿cuál es el que intentamos expresar, verdad? Diría yo que es esa, ¿verdad? Que Latinoamérica, en términos cotidianos, es eso, ¿verdad? El de Iberoamérica, porque Brasil más o menos se incluye, ¿verdad? Con el mundo hispanohablante, ¿verdad? Latinoamérica generalmente significa esto, yo diría, ¿verdad? Pero ¿qué historia tienen en común esos países, verdad? Les mencioné que muchos vinieron del Imperio Español, ¿verdad? Pero aquí les digo, todo menos Canadá, o sea, Iberoamérica. Estos países tienen en común un periodo precolombino, o sea, antes de Cristóbal Colón, colonialismo, cuando eran colonias, y postcolonialismo, ¿verdad? Y les pregunto aquí qué saben de esas épocas, ¿verdad? En los Estados Unidos hablamos muchísimo de nuestras épocas, ¿verdad? Y tenemos aquí un periodo precolombino, un periodo de colonialismo, un periodo postcolonialismo. La diferencia es que jamás estábamos bajo el dominio, bueno, la mayoría del país, o sea, la parte en que hablamos cuando queremos hablar de esto, no estaba bajo dominio español, sino de Inglaterra, ¿verdad? Así que la historia es un poco distinta. Pero bueno, esas tres épocas sí que nos aplican, ¿verdad? Bueno, aquí vemos un mapa y de dónde vino está aquí. Creo que también está en Wikipedia. Pero según colores vemos unas regiones que se apartaron de España en épocas distintas, ¿verdad? Si volvemos lo más tempranito es lo que está morado, ¿verdad? Morado significa violeta, purpuja, purple, ¿verdad? Morado. Se refiere a las moras, ¿verdad? Que son, bueno, son frutías. Bueno, lo que está morado estaba controlado por Portugal y España a la vez, bajo dominio compartido, al fines del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, ¿verdad? Aquí vemos Brasil, porque Brasil está bajo Portugal, así que habla portugués. Una parte de África, una parte de la India y unas cosas más, ¿verdad? Lo que se ve aquí en la península ibérica es Portugal en sí. En la parte rosada vemos unas regiones que se perdieron, añadieron durante las épocas después de este dominio compartido. O sea, ya estamos con una parte de Sudamérica, o sea, por Bolivia y cosas más al norte de eso. La parte noroeste de los Estados Unidos y una parte de Canadá. Unas cosas en Europa y más cosas ahí en el Océano Pacífico. Y por fin, al fines del siglo XVIII, el Imperio Español todavía estaba bastante grande porque ocupó la mitad de Sudamérica, ocupó todo México, la mayoría del Caribe, una gran parte también de los Estados Unidos, la parte central, ¿verdad? Es que, bueno, controló mucho. Seguro ese mapa tenía control de Italia también, pero no lo entiendo. Tendríamos que buscar. Pero bueno, pueden ver que, bueno, hay toda una historia de imperio, de imperialismo por aquí. Y por eso, bueno, como al fines del siglo XVIII, estaban todo de Latinoamérica o Hispanoamérica por lo menos bajo control del Imperio Español. Tenemos esa agrupación de datos, ¿verdad? Vemos, si leemos los puntitos, la independencia de la mayoría de los países latinoamericanos. Ecuador, Venezuela, Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, la República Federal de Centroamérica, que es un conjunto de varios países. Panamá, Bolivia, la República Dominicana y Cuba, ¿verdad?
Dice en orden de primera junta, la primera junta, dice si lees más cerca, primera junta de gobierno, o sea, en el momento en que empezaron a independizarse, ¿verdad? Que se organizaron un tipo de gobierno y la declaración de independencia oficial siempre viene después, ¿verdad? Si miramos las fechas en rojo, que son, bueno, las fechas de independencia, lo más temprano que veo por aquí, México dice 1810, Ecuador 1811, bueno, lo demás le sigue, y el último es Cuba, al final de la lista, que es 1902, así que tomó 100 años, 100 años que Latinoamérica se separe del imperio, ¿verdad? Es que es una historia larga, difícil, violenta, ¿verdad? Y tenía que pasar por cada país uno tras uno, tras uno, tras uno. ¿Sí? Bueno, si pensamos en la sección de la clase que se llama la información, era el tercer tópico de 302. am, Podemos observar que los estados de América Latina, que también Latinoamérica a veces se llama la América Latina, comparten en mayor o menor medida periodos históricos similares, conquista, colonización, independencia, que son los que vimos antes, pero con otro nombre. Y tras, o sea, después de la independencia, la mayoría de los países tuvieron esta inestabilidad política que terminó en gobiernos autoritarios de tendencia conservadora. Y bueno, luego de luchas no siempre pacíficas se impusieron gobiernos liberales durante la gran parte del siglo XIX. Eso es lo que vimos con las juntas en el siglo XIX. Y en el siglo XX, el siglo que terminamos hace 20 años, vio aparecer en todos los países las clases medias, luchas sociales y, bueno, unas cosas en contra de las oligarquías gobernantes. Pero bueno, no es que tan estable. Muchos gobiernos siguen cambiando, ¿verdad? Sigue habiendo cambios y violencia. Y claro, tras la Primera Guerra Mundial hubo dictaduras militares en muchos lugares, ¿verdad? O gobiernos populistas. Y eso es lo que volvemos a ver, ¿verdad? Pero bueno, estos y otros procesos comunes, como las migraciones entre países, lo que sea, dejan, y es la última oración que se ve aquí, dejan a los latinoamericanos la noción de pertenecer a la misma patria grande, ¿verdad? Y patria es una palabra que se usa para muchas veces lugar de origen, ¿verdad? Un país de nacimiento, un lugar de nacimiento. Entonces, como patria grande, lo que quiere decir es que está parte de la misma población, ¿verdad? Bueno, se ve como pan-latinoamericanismo, ¿verdad? Una identidad junta. Claro, con lengua y lenguaje, lo que acabamos de hacer, la mayoría de estas regiones, bueno, se compone de países de habla hispana, mientras que una minoría lo conforman países de portugués, ¿verdad? Brasil. Pero claro, hay algo de inglés, algo de francés y neerlandés, ¿verdad? Una ventaja es que se ve por aquí, claro, cuando una gran cantidad de países hablan un mismo idioma, más fácil de llevar a cabo las relaciones diplomáticas, ¿verdad? Se pueden comunicar, estar de acuerdo, compartir, etcétera. Y claro, prácticas culturales, si volvemos al principio, les puedo preguntar cómo se representa la identidad pan-latinoamericano. Y aquí unas ideas, ¿verdad? La literatura, les he mencionado muchos. La escritura de Eduardo Galeano. Tengo una versión también en español. Hay una versión en inglés también. Esta es la tercera. Es una trilogía de 3 libros. Ah, sí, Siglo del Viento. Y lo que es una agrupación, se puede ver más o menos, agrupación de selecciones que se inspiraron por eventos de verdad, por fuentes de verdad, y son de muchos tipos de géneros, ¿verdad? Algunos parecen poesía, otros parecen cuentos folclóricos, otros parecen, no sé, documentos oficiales. Es todo, bueno, es ficción, lo escribió Eduardo Galeano, pero la idea es mostrar una historia común entre toda Latinoamérica y unas partes de esto se cuentan en Europa también, pero es que está en Latinoamérica por todas partes.
Y el primer libro cuenta con lo que pasó antes de la colonización, ¿verdad? De la época precolombina. Y más o menos lo que se ve por aquí son los tres pasos, ¿verdad? Ese es el tercero, sí que es el postcolonialismo, pero el segundo es colonialismo, la primera es precolombino. Claro, por eso se puede ver una identidad junta pan-latinoamericana, porque se comparte tanto. Pero claro, aquí los otros ejemplos son arte, cine, música. Y cuando les subo esto, la presentación, tiene aquí dos ejemplos de música que expresan identidades pan-latinoamericanas. Reggaeton latino, que es del cantante o rapero Don Omar. Él es de Puerto Rico, salió en 2005. Hay varias versiones de eso. Y el otro, que salió en 2015, es La Gozadera. El grupo se llama Gente de Zona y creo que Mark Anthony es parte, ya sí, canta con eso. Y ese grupo es de Cuba, así que son caribeños, ambos grupos, bueno, ambas canciones son caribeñas. Pero bueno, y un tema que verían bueno, si vieron esto, es que hay un gran uso de banderas, ¿verdad? No se va a escuchar en mi vídeo, pero por ejemplo, se puede saltar aquí y ver una sección, a ver dónde está. Sí, por ejemplo, aquí, cuando siguen cantando, se ven las banderas, ¿verdad? Igual en el otro, se usa, la gente está bailando en la calle, pero está bailando con sus banderas. Así que hay un, es que se ve eso, como las banderas como tipo bueno, de identidad compartida, ¿verdad? Durante esta canción se ve mucho en el vídeo. Pero bueno, así que es una cosa que hay que considerar, ¿verdad? Ser latinoamericano no es solo una cosa, bueno, étnica, también es una identidad, una cosa cultural. Para ese grupo todos tienen varias lenguas, una lengua sin raíces indígenas, tienen lengua ibérica hasta cierto punto. Y bueno, muchos están bajo control del Imperio Español. Es que es una identidad más grande, ¿verdad? Aunque hay separaciones entre países, ¿verdad? Que se mucho en el fútbol. Pero en general, que hay separación, pero a la vez sí, es como una población más grande y hasta cierto punto más unida. Bueno, con eso acabamos el epílogo de esto. Si tengan preguntas, que me digan. Pero bueno, con eso se acaba. Muchas veces, muchas gracias y suerte en las